A lo largo de la historia, la naturaleza ha demostrado su impresionante fuerza destructiva a través de una serie de desastres naturales que han dejado cicatrices profundas en la humanidad. Eventos devastadores como terremotos, tsunamis, huracanes y erupciones volcánicas no solo han cobrado la vida de cientos de miles de personas, sino que también han destruido ciudades enteras, modificado paisajes y generado graves consecuencias económicas y sociales. Estos desastres no solo son recordados por el número de víctimas, sino también por la magnitud de su impacto y la huella que dejaron en el mundo, con la fuerza imparable de la naturaleza. Aunque la tecnología y los sistemas de alerta temprana han avanzado, las catástrofes naturales continúan siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad ante fuerzas que están más allá de su control. Cada uno ha dejado un legado no solo en términos de destrucción física, sino también en la memoria colectiva, obligando a las sociedades a aprender, reconstruir y mejorar su capacidad para enfrentar futuros acontecimientos naturales. A continuación te vamos a mostrar a las 10 peores catástrofes naturales en la historia de la humanidad. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Terremoto de Lisboa en 1755. El sábado 1 de noviembre de 1755. Un terremoto con epicentro en el Océano Atlántico, a unos 300 kilómetros de Portugal, destruyó casi por completo la ciudad de Lisboa. Clasificado como uno de los terremotos más devastadores de la historia europea, con una magnitud estimada entre 8 y 9 en la escala de Richter. Eran las 9:30 de la mañana, cuando 40 minutos después un tsunami de proporciones gigantescas barre las costas atlánticas de Portugal, España y Marruecos. A seguir, horas más tarde, surgen rápidamente los incendios y dejan a la ciudad en llamas durante 5 días. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, como la del Palacio Real, así como el recién estrenado Teatro de la Ópera resultó totalmente destruido por el fuego. El terremoto también destruyó importantes iglesias como la Catedral de Santa María, las basiliscas de Sao Paulo o la Iglesia de la Misericordia. Fue sentido en la totalidad de la península ibérica, así como en algunos lugares del resto de Europa Occidental, como en la zona sur de Francia o el norte de Italia, aunque en muchas otras zonas del continente se observaron fenómenos asociados con la alteración de las aguas en calma. El terremoto de Lisboa tuvo un impacto masivo en la sociedad de la época, donde se estima que murieron entre 60.000 y 100.000 personas. Cifras impresionantes para una ciudad que en ese momento tenía una población alrededor de 275.000 habitantes. Además de las vidas perdidas, muchas personas quedaron heridas y sin hogar. La magnitud del desastre sobrepasó la capacidad de respuesta de las autoridades y la sociedad de la época, dejando una herida profunda en la historia de Portugal. Número 9. Erupción del volcán Tambora en 1815. El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora en la isla Sumbawa en Indonesia entró en erupción con una fuerza devastadora, expulsando una columna de cenizas volcánicas que se elevó a más de 40 kilómetros de altura. La erupción fue clasificada como un nivel 7 en el índice de explosividad volcánica, colocándola entre las más violentas de la historia. Los flujos piroclásticos, compuestos por corrientes de gases calientes, cenizas y fragmentos de roca, arrasaron aldeas enteras, matando a decenas de miles de personas de inmediato. Las explosiones fueron tan potentes que se escucharon a más de 2.000 kilómetros de distancia, donde se estima que más de 70.000 personas murieron como resultado directo de la erupción, y muchas más debido a las hambrunas y enfermedades que siguieron. Los efectos inmediatos en las áreas circundantes incluyeron la destrucción total de aldeas y cultivos. Las pérdidas en términos económicos son difíciles de calcular en cifras modernas, pero las consecuencias fueron devastadoras, tanto para la economía local como para la salud global. Sin embargo, si consideramos las repercusiones globales en términos de cosechas perdidas,
hambrunas y desplazamientos de población. El impacto económico de la erupción de Tambora podría superar fácilmente los miles de millones de dólares en términos modernos. Además de las pérdidas inmediatas en Indonesia, provocó crisis económicas en muchos países limítrofos, ya que las malas cosechas resultaron en un aumento drástico de los precios de los alimentos, exacerbando las hambrunas. Los costos asociados a estas crisis económicas y humanitarias fueron incalculables. Número 8. Huracán Katrina en 2005. Se formó en el Atlántico y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson con vientos hasta los 193 km por hora, antes de tocar tierra el 29 de agosto en la costa del Golfo de Estados Unidos. Los estados más afectados fueron Luisiana, Mississippi y Alabama, siendo Nueva Orleans la ciudad más devastada debido a la falla en los diques que protegían la ciudad, que provocó inundaciones masivas, dejando un saldo de más de 2.000 muertos, y provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas. La tormenta fue acompañada por fuertes lluvias, vientos huracanados y marejadas ciclónicas, que provocaron inundaciones catastróficas. Aproximadamente el 80% de Nueva Orleans quedó bajo el agua, lo que obligó a miles de residentes a buscar refugio en centros de emergencia, como el Superdomo y el Centro de Convenciones de la ciudad. El huracán no solo causó impacto humanitario devastador, sino también enormes pérdidas económicas estimadas en unos 160.000 millones de dólares en daños. Las pérdidas abarcaron la destrucción física de infraestructuras, como la interrupción de la economía local y regional por un tiempo. Viviendas, negocios, hospitales, carreteras y redes eléctricas fueron destruidas o gravemente dañadas, y las tareas de reconstrucción tardaron años en completarse. Número 7. El terremoto de Haití en 2010. El 12 de enero de 2010, un terremoto de gran intensidad destruyó prácticamente la ciudad del Puerto Príncipe, la capital de Haití, y provocó la muerte de 315.000 personas y heridas de diversa consideración a otras 350.000. Más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar en el país más pobre del continente. El terremoto de magnitud de 7.0 fue uno de los desastres más devastadores en la historia reciente, causando una destrucción masiva y desplazando a casi 2 millones de personas. La infraestructura de Haití, ya de por sí débil, colapsó casi por completo. Edificios, hospitales, escuelas y la sede del gobierno central y los gobiernos locales quedaron completamente colapsadas y destruidos, lo que complicó la respuesta al desastre. La falta de recursos y una gestión ineficaz agravaron la crisis humanitaria. La comunidad internacional reaccionó rápidamente enviando ayuda humanitaria y personal de rescate, pero la distribución fue difícil debido al caos y la falta de infraestructura. Años después del desastre, Haití aún enfrentaba desafíos significativos para la reconstrucción y la recuperación económica, con miles de personas viviendo en condiciones precarias. El terremoto expuso las profundas desigualdades y la vulnerabilidad de Haití ante los desastres naturales, y tuvo un impacto duradero en su desarrollo. Número 6. Terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.1 golpeó la costa noroeste de Japón, generando un enorme tsunami que afectó gravemente varias regiones del país. Este evento no solo causó la pérdida de miles de vidas, sino que también tuvo repercusiones económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. El terremoto con epicentro en el Océano Pacífico, a unos 130 kilómetros al este de la península de Oshika, tuvo una magnitud tan grande que sobrepasó las expectativas y los sistemas de seguridad. Por otra parte, el tsunami resultante alcanzó hasta 40 metros de altura en algunas áreas y arrasó con todo a su paso. Las olas penetraron hasta 10.000 kilómetros tierra adentro en ciertas regiones, destruyendo pueblos, carreteras, puentes y causando una devastación masiva, donde el saldo humano fue trágico. Más de 20.000 personas perdieron la vida, alrededor de 6.000 resultaron heridas y más de 2.500 desaparecieron.
Cientos de miles de personas quedaron sin hogar y se vieron obligadas a buscar refugio en albergues temporales, mientras que en términos económicos las pérdidas fueron enormes. Se estima que el terremoto y tsunami causaron daños materiales por un valor de 235 millones de dólares, donde la destrucción de las infraestructuras de edificios, industrias y viviendas fue terrible, así como la pérdida de cultivos y ganado. Número 5. El ciclón Nargis en 2008. A principios de mayo de 2008, Birmania sufrió una de las catástrofes más graves en la historia del país sudeste asiático, cuando el ciclón Nargis azotó a la nación. Al tocar tierra, generó una ola gigante que se adentró hasta 35 kilómetros en el país, provocando estragos a su paso y dejando un saldo trágico de al menos 90.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Este evento marcó el primer ciclón tropical que golpeó Birmania desde el ciclón Mala en 2006, afectando a comunidades enteras a lo largo de las costas del país. El impacto del ciclón Nargis fue inmediato y demoledor, con miles de edificios destruidos y gran parte de la infraestructura colapsada. En la ciudad de Labuta, ubicada en la división Ayer-Yarwadi, se reportó que el 75% de los edificios colapsaron y el 20% perdió sus techos. El país se vio sumido en una crisis humanitaria, con regiones enteras declaradas como zonas catastróficas. La tragedia también afectó gravemente la economía con la ruina de cosechas de arroz y la interrupción de los sistemas de suministro eléctrico, agua potable y comunicaciones. A pesar de los esfuerzos de ayuda internacional liderados por la ONU y los diversos países, el acceso a las áreas afectadas fue obstaculizado por la junta militar birmana, lo que dificultó enormemente las labores de rescate y asistencia a los damnificados. Número 4. Tsunami del Océano Índico en 2004. Ocurrido el 26 de diciembre de 2004, fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente. Este cataclismo fue causado por un terremoto submarino de magnitud 9.3 en la escala Richter, que tuvo su epicentro frente a la costa oeste de la isla de Sumatra en Indonesia. El violento terremoto generó una serie de olas gigantes, conocidas como tsunamis, que afectaron a 14 países en la región del Océano Índico, incluidas Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, India y las Islas Maldivas. El tsunami cobró la vida de más de 200.000 personas, una cifra estimada debido a la dificultad de contar a los desaparecidos. Millones de personas quedaron desplazadas y sin hogar. La destrucción fue extensa, con pueblos y ciudades costeras arrasadas por olas, en que algunos casos alcanzaron los 30 metros de altura. En términos de daños materiales, se calcula que causó pérdidas económicas por alrededor de 10.000 millones de dólares. Las infraestructuras de áreas afectadas destruyeron a edificios, puertos, carreteras y viviendas que fueron barridos por las olas, dejando atrás paisajes de completa desolación. Indonesia, el país más golpeado, sufrió grandes pérdidas tanto humanas como materiales. Seguido por Sri Lanka, India y Tailandia, las economías de estas naciones experimentaron un golpe significativo, especialmente en sectores como el turismo, que dependían de las áreas costeras destruidas. Número 3. El ciclón Bola, de 1970. Fue el ciclón tropical más mortífero registrado en la historia. Golpeó la región de la actual Bangladesh y partes de la India el 13 de noviembre de 1970. El ciclón de categoría 4 generó vientos de hasta 185 km por hora y una marejada ciclónica que inundó vastas áreas costeras, especialmente en el delta del río Ganges. Se estima que murieron alrededor de 500.000 personas, llegando a ser el ciclón tropical conocido más mortal registrado hasta la fecha. Las víctimas en su mayoría por las inundaciones que destruyeron aldeas enteras y dejaron a millones sin hogar. La catástrofe causó una devastación masiva en la infraestructura agrícola, lo que agravó el hambre y las enfermedades en las semanas posteriores. El ciclón también tuvo importantes repercusiones políticas. La lenta respuesta del gobierno de Pakistán Occidental a la crisis en Pakistán Oriental aumentó las tensiones entre las dos regiones,
lo que contribuyó a los movimientos independentistas en Bangladesh. Esto fue uno de los factores que llevaron a la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971. El ciclón Bola no solo fue una tragedia humanitaria, sino también un evento clave que alteró la historia política del sur de Asia. Número 2. El terremoto de Shaanxi en 1556. También conocido como el Gran Terremoto de China, tuvo lugar el 23 de enero de 1556 en la provincia de Shaanxi, con una magnitud estimada de 8.3 en la escala de Richter. Fue el terremoto más mortífero registrado y se estima que causó la muerte de alrededor de 850.000 personas, convirtiéndose en el desastre natural más mortal de la historia. La mayoría de las víctimas murieron a la caída de edificios de adobe que se derrumbaron durante el terremoto, aunque el alto se debió principalmente a la vulnerabilidad de las construcciones de la época. Muchas personas vivían en cuevas excavadas en formaciones de loess, un tipo de suelo compuesto por sedimentos sueltos que se derrumbó fácilmente por el sismo, sepultando a quienes habitaban esas áreas. La destrucción fue generalizada en un área de unos 500 kilómetros de extensión, afectando a varias provincias circundantes. Las ciudades y aldeas fueron devastadas, y las réplicas continuaron causando daño durante meses. El terremoto de Shaanxi no solo dejó un legado de devastación, sino que marcó un hito en la historia de los desastres naturales, por la magnitud de su impacto en la población. Número 1. El Gran Diluvio de China en 1931. La naturaleza tiene una manera de recordarnos su inmenso poder, y China fue testigo de uno de los eventos más devastadores del siglo XX. La población de Hancock presenció una de las inundaciones más catastróficas de la historia que afectó a la cuenca del río Yangtze, el río Amarillo y el río Huai, y fue causado por una combinación de lluvias torrenciales, tormentas y el deshielo de los glaciares. Las inundaciones masivas destruyeron grandes áreas de China central, afectando a decenas de millones de personas. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas murieron principalmente por ahogamiento, hambrunas y enfermedades como la disentería y el cólera, que se propagaron debido a las aguas estancadas. El 16 de agosto, las aguas del río alcanzaron una altura récord de 16 metros, inundando vastas extensiones de tierras agrícolas, aldeas y ciudades. Las infraestructuras se derrumbaron, carreteras y puentes fueron destruidos, dejando a comunidades enteras aisladas y sin ayuda. Ciudades enteras quedaron sumergidas y los daños empeoraron la crisis al destruir las cosechas, lo que contribuyó a una hambruna generalizada. La respuesta del gobierno fue limitada en parte debido a la inestabilidad política de la época, y el país tardó años en recuperarse de las secuelas del desastre. El Gran Diluvio no solo dejó un impacto devastador en términos de pérdida de vidas, sino también en la infraestructura, la economía y la estabilidad social del país. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este fascinante ranking. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.